¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta tarde de un día agitado, intenso, y creo que este webinario salió muy oportunamente para discutir un tema que está muy presente en la discusión constitucional. Como todos ustedes saben, el día de hoy se dio la segunda sesión de discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sobre, voy a ponerle así, la constitucionalidad, convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Hemos tenido 2 días intensos de discusión en el Pleno de la Corte y se dará una tercera sesión en donde los ministros decidirán, se tomará la votación para conocer cuál es su determinación. Y qué mejor marco para ir cerrando este día que discutir, charlar, debatir sobre este tema con 3 muy distinguidos especialistas en el tema, muy queridos para IntelliJuris. Esta es su casa, como ustedes ya lo saben, que son Luisa Conesa. Bienvenida, Luisa, abogada con su propio estudio, profesora de la Escuela Libre de Derecho. Adriana Grives, abogada, es una de las impulsoras centrales del litigio estratégico en materia penal, integrante de TOGIL. Bienvenida, Adriana. Y don Rubén Sánchez Gil, bienvenido, doctor, profesor de la Universidad de Yucatán, especialista en procedimientos constitucionales, y seguramente vamos a tener una muy buena combinación de saberes en esta sesión. Solamente unas cuantas cosas. Hace días este tema se venía perfilando con una combinación muy interesante, así como cuando se alinean los astros en el firmamento. Por una parte, en paralelo está corriendo la discusión que se da en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa en México. Por otra parte, en el Pleno de la Corte se anunció la discusión, por una parte, de un amparo que llega al Pleno de la Corte, y por otra parte, acciones de inconstitucionalidad en esta misma materia. Dada la complejidad y dada la actualidad de la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad o las acciones, hemos decidido centrarnos en este último punto, primero partiendo de lo elemental, que pareciera ser simple, pero que creo que a esta altura de la discusión no resulta trivial, sino al contrario, un paso previo necesario para saber de qué se está discutiendo en el Pleno de la Corte. Y para iniciar con esto, le pido al doctor Rubén Sánchez Gil que nos exponga muy brevemente de dónde se deriva esta discusión, cuáles son las acciones de inconstitucionalidad que se están discutiendo, para posteriormente entrar en materia y a los puntos de la carnita, como dijéramos, en términos sustantivos. Muchas gracias, doctor Roldán Jopa. Agradezco mucho la invitación de IntelliJuris y su amable y cordial invitación a participar en esta charla, que pues para mí es un honor estar acompañando a Luisa Conesa y Adriana Grives, a quienes pues admiro y respeto mucho por su labor profesional y su talento, y sobre todo pues la labor que profesionalmente están llevando a cabo en TOGIL y en el área de litigio estratégico. Me complace mucho, me es muy grato, y espero pues aprender muchísimo de ustedes. Pues se trata de una discusión muy importante en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que se da en este contexto que usted ya platicó, en el contexto de que también estamos, digamos, en la lupa de la Corte Interamericana con la resolución de un caso relacionado con prisión preventiva, y tenemos en realidad dos proyectos de sentencia que se están discutiendo actualmente, y el siguiente sería el que continuaría, relacionados con la naturaleza de la prisión preventiva oficiosa. Me referiré al primero de estos proyectos, la acción de inconstitucionalidad 130-2019,
promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su acumulada promovida por la minoría legislativa correspondiente, que se dirigen a impugnar distintas normas, distintos ordenamientos. El primordial de ellos es el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que pues, regula, como sabemos, penales. Perdón, penales, sí, claro, me confundí por el ansia de tener el nuevo Código de Procedimientos Civiles. Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales, gracias por la corrección, Luisa, perdón por el gazapo, que se refiere a la prisión preventiva oficiosa, la Ley de Seguridad Nacional y otras leyes relacionadas con la inclusión de nuevos delitos que ameritan una prisión preventiva oficiosa en términos constitucionales. Lo curioso de este asunto es que se está planteando al Tribunal Constitucional a través de una vía que está pensada para ello, la acción de inconstitucionalidad, que revise la regularidad de estas leyes ordinarias y su conformidad con la norma constitucional. A ver si es compatible y por lo tanto si son o no son válidas según el caso. El caso es que para resolver esta cuestión, para resolver este problema, se tiene antes que interpretar la norma constitucional y tenemos que establecer qué significa la Constitución, qué es lo que quiere decir, cuáles son sus alcances, qué es lo que permite o manda o prohíbe la Constitución, antes de resolver si estas leyes, que a su vez requerirán su interpretación, que esa es otra parte del problema complejo, se ajustan o no a lo que la Constitución está mandando. Y el problema, como bien sabemos, es que la Constitución tiene en su artículo 19 constitucional una disposición que expresamente, voy a cuidar mucho los términos porque esto es muy sutil, tiene una disposición que expresamente dispone que se impondrá la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de los delitos A, B, C, D, entre los cuales se incluye este nuevo catálogo. Entonces, la discusión gira en torno a si esta norma constitucional esta disposición constitucional debería regir en esta ocasión, en este problema, o tendríamos que elegir, haciendo caso a otra disposición constitucional, concretamente el artículo 1, párrafo 2 de la Ley Fundamental, a una norma de derecho internacional, de derechos humanos, de fuente internacional, que indicaría que la prisión preventiva no podría ser oficiosa, sino que tendría que ser resultado de un examen casuístico que se dé caso por caso, o que no se imponga esta prisión, esta medida cautelar de prisión oficiosa de una manera, digamos, abstracta, general, para cierto tipo de supuestos, aunque estos hayan sido precisados, sin considerar las circunstancias del caso y de las personas que estén involucradas en ellos, ¿no? Entonces, esa es básicamente la cuestión, y yo creo que tenemos aquí, pues, distintos problemas muy complejos. La misma interpretación de la Constitución es el problema en este caso, pero tenemos también, como ya mencionaba, otra dimensión del problema que implica también la interpretación de las propias normas que estarían siendo objeto de control o que se someten al control de la Suprema Corte. Y esto nos lleva, pues, a múltiples preguntas relacionadas, desde mi punto de vista, con los aspectos más fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el aspecto sustantivo, particularmente en la relación que concluyamos que tengan las normas de derechos de orden constitucional con las de orden internacional, por una parte. Otro tema de discusión es las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eventualmente las de otros órganos de control constitucional o incluso hasta otros órganos que no tengan una jurisdicción constitucional, y luego en una participación ulterior aclarar esto.
que ya de suyo es bastante problemático. Y por otra parte, pues resolver sobre esa compatibilidad o incompatibilidad de las normas sometidas al juicio de la Suprema Corte con lo que mande la Constitución en muy distintos efectos y las consecuencias que puede tener sin importar la decisión que se tome, porque su invalidez pues, da lugar a ciertos problemas, el sostenimiento de su validez, o sea, la confirmación de su validez, también daría lugar a otros problemas que en este caso es primordialmente la grave afectación que la prisión preventiva oficiosa ocasiona a las personas. Así caracterizaría yo pues todo este complejo problema que nos estamos enfrentando en este momento. Vaya que sí es problemático. Y esta parte que has tratado en parte antecedentes, pero también el planteamiento de los problemas sustantivos, llevan al siguiente punto, que es cuál es la cuestión jurídica, cuál es el problema jurídico, cuál es la litis, que en palabras de algunos de los ministros se está planteando, porque la precisión de estos aspectos es relevante por los efectos posibles que pudieran desprenderse. Se ha hablado, por ejemplo, de expulsar a la norma del orden jurídico, y por supuesto no es lo mismo la expulsión de una norma secundaria que la expulsión, y aquí pongo entre comillas, de una norma constitucional, la desaplicación de una norma constitucional, la invalidez de una norma constitucional. Se están planteando una diversidad de aspectos que es importante a la manera de ir deshojando la flor, de ir separando los aspectos del problema. Y esta es una de las cuestiones que me parece importante. Luisa, Adriana, Luisa. Sí, seguro. Muchas gracias por la invitación y también desde luego muy honrada de estar en este panel con distinguidos abogados, y gracias siempre a las invitaciones de IntelliJuris. Y bueno, pues nada, entrando en materia, pues en las acciones se plantea un problema que voy a decir de constitucionalidad directa, y en el proyecto se aborda un problema pues de interpretación conforme de la Constitución, o bien de preferir una norma convencional en oposición a una norma constitucional, o en palabras del proyecto, de invalidar el artículo 19 constitucional, ¿no? Son como estas distintas preguntas. O sea, como la aproximación más frontal sería preguntarnos si es justificado que el legislador ordinario haya incluido en el artículo, en el numerus clausus del artículo 19 constitucional, que lo haya incluido en el Código Nacional de Procedimientos Penales junto con la Ley de Seguridad Nacional, los delitos fiscales, ¿no? O sea, particularmente pues el tema de las facturas, ¿no? Mientras que en un primer momento el 19 constitucional, o sea, en 2018, tenía una lista más restringida de que se considera prisión preventiva oficiosa, en la reforma de 2019, pues ya aparece el propio Código Fiscal, el propio Código Penal, ¿no? O sea, básicamente cualquier cosa amerita prisión preventiva oficiosa. No tiene la locución de delitos fiscales. Entonces, la manera en la que entran por vía legal es a través de delitos graves en contra de la seguridad nacional. Entonces, o sea, la interpretación o la pregunta del litis más simple es si estos delitos ameritan estar dentro de esta categoría de seguridad nacional dentro del 19. Entonces, ahí la Corte podría decir, bueno, si sí lo ameritan, entonces es constitucional, y si no lo ameritan, es inconstitucional. Y con eso podría resolverse la pregunta. O sea, y el mismo proyecto lo dice. O sea, podríamos quedarnos aquí
pero tomamos este momento para reflexionar sobre la pregunta mucho más grande que es la contradicción de tesis 293, que es preguntarnos, cuando existe un derecho convencional de mayor entidad, cuya lectura se opone a una restricción constitucional, ¿cuál prevalece? En el escenario de la 293, a la luz de la supremacía constitucional, la respuesta es prevalece la Constitución, ¿no? Y ahí nos quedamos, ese era el estatus. Así es. En esta acción y también en el amparo, pues digamos, se vuelve sobre ese tema. Y la manera en la que la atiende la acción es utilizando una locución que a mí me pareció desafortunada, porque es un poco lo que te genera esos escenarios de crisis y que tal vez hace mucho más difícil el consenso, que es cuando te dice voy a inaplicar la Constitución. Ahí es entonces cuando empieza pues el escenario trágico en donde decimos, bueno, si empezamos inaplicando el 19, después vamos a estar inaplicando el 28, el quinto, y bueno, esto va a ser Sodoma y Gomorra. O sea, y lo que pasa es que esa locución pues te puede llevar a ese escenario, ¿no? Para justificar pues que no estás inaplicando la Constitución, sino que estás prefiriendo una norma sobre la otra a la luz del primero constitucional. O sea, ¿qué es lo que hace el proyecto? Pues necesitas pues, construir diversas premisas atrás de eso. Y es mucho más difícil de comunicar. La comunicación más fácil pues, es la trágica de se está inaplicando la Constitución y entonces esto es el inicio del despeñadero. Yo creo que técnicamente el criterio es correcto. Creo que hubiera ganado más consenso, que eso probablemente lo veremos en la sesión del jueves que entra, una posición que solidifique consenso, en la que tal vez sea no inaplicar, sino preferir. Si es que esa postura genera consenso, o bien lo que genera consenso de 8, que es lo que se necesita, es decir, solamente es inconstitucional los artículos porque no actualizan la categoría de amenaza a seguridad nacional. Y hay que darse. Adi. Bueno, pues aquí creo yo que el problema redunda básicamente en que hay y la parte, primero que nada, gracias por la invitación, pero lo que yo creo que la problemática constitucional es ver si en esta nueva reflexión que estamos teniendo, pues se va a abandonar o no el criterio que habían venido sosteniendo, que establecía que cuando en la Constitución hay una restricción expresa, se le llamaba al ejercicio de los derechos humanos, se debe estar a lo que indica la norma constitucional. Esto, como recordé, vale la pena recordar, había sido la jurisprudencia que había sido sostenida por la Corte en la contradicción de tesis 293 de 2011. ¿Qué quiere decir? Que había una supremacía constitucional cuando había un conflicto entre la norma constitucional y una norma de un tratado internacional, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, hoy en día estamos y la discusión ha estado versando sobre si el artículo 19 constitucional es inconvencional o no. Creo que no hay duda, excepto por la intervención de la ministra Esquivel. Creo que todas las demás ministros están de acuerdo en que la norma 19 constitucional es inconvencional y creo que eso no está tanto en debate o en tela de juicio. O sea, lo que realmente se está discutiendo es la forma de control constitucional. O sea, y esto también cobra relevancia que en realidad ni siquiera se está discutiendo la acción de inconstitucionalidad, no se pidió entrar o abordar la inconstitucional del 19, sino que realmente se pidió solamente la inconstitucionalidad de los artículos mencionados, incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé las reglas de aplicación de la prisión preventiva automática u oficiosa. Entonces, aquí yo creo que el debate rico donde estamos metiéndonos y que es pues un parteaguas, la parte importante es
¿qué control de constitucionalidad vamos, o sea, si nos vamos a apartar de esta doctrina que habíamos estado sosteniendo, la 293, es decir, cuando hay este conflicto normativo con un tratado internacional, ¿se le va a dar prioridad a la Constitución o estamos ante una nueva interpretación en la que se va a decir, pues no, o sea, cuando hay tenemos la misma jerarquía con base en el primero constitucional y decir, no puede haber una contradicción y pues lo que se había venido planteando, lo que plantea justamente el proyecto del ministro Aguilar Morales, que dice sí se tiene que inaplicar el 19, no expulsar de la norma constitucional, sino inaplicar porque es inconvencional. Entonces ya creo que en un resumen básico, la propuesta del ministro Aguilar pues habla de lo que todos creemos y creo que todos estamos de acuerdo, que la prisión preventiva pues vulnera la libertad personal, el principio de presunción de inocencia, va de acuerdo a la doctrina que ha sostenido la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se ha sancionado ya a varios estados. Y pues en realidad le entra pues a este tema importante que es el analizar el modelo de control constitucionalidad para entrar a declarar o no inconstitucional la legislación secundaria. Aquí es importante mencionarlo, o sea, realmente el promovente lo que pidió es la inconstitucionalidad de la legislación secundaria, no del artículo 19. Entonces, esto recobra relevancia, ahorita lo mencionaré, por ejemplo, en la propuesta que hace el ministro Carrancá, que a mí me parece muy buena, creo que da una solución, sin embargo creo que se le olvidó y se lo hace mencionar la ministra Farhat, que le dice no la metió al resolutivo, pero me parece que lo que está planteando Carrancá, me parece que puede ser una solución para llegar a un acuerdo de interpretación. Pero bueno, regresando un poco, el proyecto inicial, creo que todos estamos de acuerdo, es inconvencional, sí viola los principios de libertad personal, sí viola la presunción de inocencia, y tomando las cifras actuales, el 40% de las personas hoy privadas de la libertad, según las cifras, pues son personas que no están siendo sentenciadas, son personas que están en un proceso penal y que pues por materias deficientes, muchas de ellas terminan siendo liberadas y pues nadie realmente está cumpliendo con esos principios. Entonces creo que hoy en día tenemos una problemática muy grande de que la prisión preventiva se está entendiendo como el hacer justicia, cuando en realidad se está volviendo pues en esta maquinaria o en esta herramienta para fingir, para crear una cortina de humo de que se está haciendo algo, pero en realidad todas las personas, que es el 40% de las personas que hoy están privadas de libertad, muy probablemente salgan por un tema de impunidad que tenemos, las cifras son altísimas de impunidad y que van a terminar siendo liberadas y que nadie les, en caso de que no se le pruebe su culpabilidad, nadie les va a regresar esos años y más bien se está utilizando como una sanción punitiva más allá de una medida cautelar, que ahorita podemos explicar cuál es la naturaleza, no hay que olvidar la naturaleza. Entonces, también otra cosa interesante que viene en el proyecto, que también queda claro, es no estamos diciendo o no se está promoviendo que se desaparezca esta medida cautelar de la prisión preventiva. Entendemos que en ciertos casos es completamente necesaria, sin embargo lo que se está diciendo es atender a que la naturaleza en particular, no porque haya un delito, o sea, no por el tipo de delito se debe de generalizar que todas las personas deben de ser privadas de la libertad durante su proceso, sino sí atender a lo que se había mencionado anteriormente ya en la legislación secundaria, que es solamente cuando se justifique que en ese caso en particular la persona que está enfrente resulta ser pues una amenaza para la víctima, la sociedad, que sí pueda intervenir en el proceso penal en el sentido de, pues, por ejemplo, eliminar ciertos datos probatorios o que pueda darse a la fuga, que eso creo que son los 3 indicios que la Fiscalía hoy en día tiene que probar o se debería de probar en un estándar, no es el mismo estándar de más allá de ruda razonable, es un estándar bastante bajo, probarle a un juez de control y que el juez de control diga, pues la verdad es que no es suficiente otras medidas cautelares como un brazalete geolocalizador, el quitarle, por ejemplo, el pasaporte, o sea, hay muchas medidas cautelares que van a crear, o sea, van a permitir que esta persona esté presente durante su juicio y la prisión preventiva debe de usarse de manera excepcional. Entonces, esa parte viene en el proyecto, creo que todos estamos, o sea, la mayoría está de acuerdo. Yo, la verdad, la única intervención que vi que no estaba en esa línea, pues era la de la ministra Esquivel, que hablaba más de un tema de poner en riesgo la seguridad pública, pero todos los demás creo que coinciden en que es inconvencional y que ha habido un abuso de la figura. Y ahora lo parte interesante que me gustaría como abrir aquí un poco el debate ya para revisarnos es, ¿qué propone el ministro, bueno, la mayoría de los ministros, o sea, por qué está habiendo como este debate de, en vez de
inaplicar, se está dando una discusión respecto de que hay que interpretar, o sea, la función, lo que se está diciendo es, la Suprema Corte, o sea, no tiene las facultades para revisar el 19, o sea, la convencionalidad del 19 constitucional, sino en todo caso sería pues todo el proceso de poder constitucional. Entonces dicen, no le podemos entrar a esa discusión, sin embargo, lo que podemos hacer es darle una interpretación, o sea, con su facultad interpretativa de la Suprema Corte, o sea, esta visión interpretativa es reducir los alcances hasta donde se puede o no aplicar el término, y aquí lo están reduciendo muy interesante a decir, o sea, nuestra facultad no es poder invalidar una norma constitucional, no tenemos esa facultad, pero sí podemos darle una interpretación con base en el principio pro persona, con base en los principios que hemos firmado en todos los tratados internacionales y acotar el uso o la interpretación de una norma que está en la Constitución. Entonces, me parece interesante aquí porque incluso hay ministros que están diciendo, a ver, de verdad nosotros, nuestra verdadera función es salvaguardar la aplicación de la norma constitucional, y eso es real. Y no podemos como invalidar o inaplicar esta norma. Y aquí la vuelta que le están dando interesante es, pero sí tenemos la facultad de interpretar esa norma, qué alcances puede tener. Y entonces lo que se discutió hoy, que me pareció una salida fantástica, que creo yo que podría funcionar en encontrar como este consenso de los 8, es decir, cómo vamos a acotar la interpretación de lo que significa oficioso. O sea, y con esto salvarían el no tener que invalidar la norma constitucional y podrías sí invalidar o declarar la inconstitucionalidad de la norma secundaria. Y si quieren, o sea, le dejo, porque si no me voy a acabar toda la conversación. La verdad es que el tema da para seguirse, pero con el fin de armar, digamos, un intercambio más ágil de esto, podemos entrar ya a las apreciaciones que ustedes tienen sobre la discusión. Adelante, Luisa. Sí, si ustedes quieren intervenir, interrumpirse, en fin, adelante. No, es que creo que decir vamos a invalidar la Constitución, pues es que ahí está la raíz del problema. No vas a invalidar la Constitución. O sea, afirmar eso, pues o sea, creo que tener un conocimiento inadecuado de qué es la interpretación conforme, ¿no? O sea, en sentido estricto, ¿qué es lo que están haciendo en este caso? ¿No? O sea, o sea, lo que en realidad están haciendo es decir, a ver, o sea, y por eso creo que, o sea, la palabra inaplicar que utiliza el proyecto Luis María, por eso es desafortunada. O sea, porque, ¿qué pasa, no? O sea, tú tienes o sea, a partir del 2011, y desde luego, pues, del caso Radilla, ¿no? Nuevo parámetro constitucional. Bueno, hay dos normas del mismo nivel que conforman el parámetro de regularidad. La Constitución más los derechos humanos que estén en tratados. Esas normas tienen el mismo nivel. Si tú estuvieras pensando esto respecto de algo que no fuera el bloque de regularidad constitucional, si lo estuvieras haciendo respecto de leyes, no te causaría tanto problema hacer el análisis que voy a hacer ahorita, ¿no? Entonces, tú tienes un conflicto entre dos normas del mismo nivel. Hay una norma que restringe un derecho, o sea, digo, desde luego, bueno, anula la presunción de inocencia, déjense lo restringe, lo anula, ¿no? Recurso efectivo, ¿no? Desde luego. Y luego tienes otra norma que lo amplía, ¿no? Porque es la Convención Interamericana. Y tú dices, bueno, a ver, yo tengo dos normas del mismo nivel que se contraponen. ¿Cómo resuelvo el conflicto? Y luego tienes un foco que es el principio por persona. O sea, lo que te alumbra toda la interpretación constitucional es el primero. Y entonces cuando dices, a ver, ¿cuál de estas normas aplico? El primero te dice, ante la duda, aplica la que tenga una protección más amplia. Oye, pero las restricciones constitucionales, pero la supremacía. Entonces regresas al primero constitucional. Y el primero, que efectivamente te habla de restricción de derechos, tiene una locución muy específica. Y déjenme rapidísimo, volteo a la palabra, porque no es menor la palabra clave y respecto de cómo lo vas a leer, ¿no? O sea,
la restricción que admite el primero de manera clara es cuando te dice cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y entonces te preguntas tú, bueno, ¿de qué está hablando el primero como admisible? Y entonces te vas al 29. El 29 es el que te dice, ¿no? Se podrán restringir y suspender. Entonces, esa parte que es la restricción expresa constitucional, digamos, la dejamos fuera, y además queda muy claro porque tiene intervención de otros poderes, ¿no? Para que se active el mecanismo del 29. Y luego, en un segundo momento, cuando tenemos esta colisión, pues, ¿qué hacemos? Hacemos una interpretación conforme, pues tienes la primera en sentido amplio que te dice, en todo caso, da la interpretación más favorable. Y luego te dice, la de sentido estricto, bueno, pues entre diversas posibilidades, escoge la que sea más favorable. O sea, si estuviéramos en legalidad, o sea, si estuviéramos contrastando leyes o reglamentos o normas frente al parámetro de regularidad, sí inaplicaríamos. O sea, ¿qué es lo que pasa en el control difuso? Lo que pasa cuando estás hablando de normas del mismo nivel, no estás inaplicando. Estás prefiriendo, con base en primero, la norma más benéfica, ¿no? O sea, yo creo que hubiera avanzado mejor el proyecto si hubiera tenido esta locución de preferir que decir inaplicar, porque insisto, como que te genera el escenario un poco, o sea, pues como trágico, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que propone el ministro Carranca? Que puede ser una salida, pues digamos, que genere consenso. Pues bueno, la palabra oficiosa tiene más de una locución, ¿no? O sea, la locución en la cual la entendemos en todo el ordenamiento jurídico mexicano, que es la que tiene que pronunciarse necesariamente, ¿no? Y la locución automática, que es en la que no es que tengan que pronunciarse, es que se genera desde luego la prisión preventiva. Entonces aquí utilizando precisamente una herramienta de invitación conforme, dice, bueno, dado que hay más de una lectura, leámoslo a la luz del principio de persona y a la luz de la convención y prefiramos la que es acorde, ¿no? O sea, que es la que en cada juez valora. Y yo creo que la verdad es una salida inteligente y estoy de acuerdo con Adriana que puede generar consenso. ¿Quién dice yo? Rubén, don Rubén. Muchas gracias. Bueno, creo que esencialmente coincidimos en algo que no meritará mayor discusión. La prisión preventiva oficiosa, entendida como esta automática, y creo que usaré esta expresión en adelante, de que por el solo hecho de que se te acuse de X o Y delito, tendrás una prisión preventiva oficiosa, es inconvencional, es contraria al derecho internacional. Creo que eso no tenemos mayor punto de discusión. El punto de discusión creo que se refiere al enfoque de cómo hacer valer esa inconvencionalidad y cuál es el significado de esa inconvencionalidad en el derecho mexicano para efectos de la resolución que deba tomar la Corte y, por otra parte, si la Corte puede tomar esa decisión. También coincido con Luis en que el punto de partida tiene que ser el artículo primero, no solo el artículo 19, ¿no? Sí, creo que hoy lo mencionó el ministro Saldívar en su participación. O sea, no es solamente, digo, estamos muy preocupados por no inaplicar el 19, pero pues vamos a tener que preocuparnos por aplicar el artículo primero. Y el artículo primero, desde mi punto de vista, precisamente establece algo que ya mencionó Luisa, una igualdad de rango jerárquico entre las normas constitucionales y los derechos humanos de fuente internacional, que esta expresión por sí sola ya es bastante compleja. Y lo hace precisamente a partir del artículo, de su párrafo segundo, en el artículo primero. Cuando este artículo primero, párrafo segundo, señala que las normas de derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la Constitución y estos tratados, y esto es algo que he repetido por años en distintas ocasiones. A mi juicio, no está estableciendo una interpretación conforme, y esto es importantísimo, porque creo que precisamente estamos hablando de
el significado de las palabras y el sentido y cómo impactan para que comprendamos nuestros problemas. No hablo de una interpretación conforme. Creo que ese es un error que hemos seguido por el uso de la palabra conformidad en este texto constitucional, y una de las primeras interpretaciones a su respecto, que si no mal recuerdo, y algunos considerarán esto herético, porque por allá está la referencia, dio el maestro Fixamudio, que equiparó esto a la interpretación conforme a la Constitución. Pero no es así, porque la interpretación conforme en sentido estricto es una interpretación de rango jerárquico. La ley se tiene que interpretar conforme a la Constitución, porque la Constitución está por encima de ella y se le impone en su validez y en su significado y en todo. Y esto no es lo que sucede aquí. Las normas de derechos humanos de la Constitución se tienen que interpretar conforme a la Constitución y a los tratados. Y las normas de los tratados se deben de interpretar conforme a la Constitución y los tratados. Lo que nos ordena la Constitución aquí es hacer una integración, una interpretación integradora, que es, digamos, una versión sofisticada, si se quiere, de una tradicional interpretación sistemática, ¿no? Pero finalmente esto deriva y tenemos que deducir de ello la igualdad del rango jerárquico entre estas normas, porque si no tuvieran el mismo rango, no podrían influir su significado recíprocamente y obligarnos, que eso es lo que manda la Constitución, a que encontremos un significado que las pueda hacer compatibles a las dos, ¿no? A la norma internacional y a la disposición internacional y a la disposición constitucional. Esa es una primera observación. Entonces, claro, al final, cuando no se puede hacer esa interpretación, tenemos esta salida del principio pro persona de la segunda parte, ese párrafo al que Luis ha aludido, ¿no? En el que efectivamente tenemos que preferir la norma más protectora. Sin embargo, creo que también esta es una cuestión de visiones y de, digamos, uso del lenguaje. En realidad, cuando Luisa nos propone que, digamos, preferir la norma internacional, por decir algo, lo que implica necesariamente es que inapliquemos la norma constitucional, que resulta menos restrictiva en el momento en que eso sea posible, sea irremediable, ese conflicto, que ese es otro punto. Porque creo que la línea del segundo párrafo del artículo primero constitucional trata de compaginarlos. Busca una concordancia práctica entre ellos y haz que se ajusten. Tendremos que hacer todas las operaciones que sean necesarias para lograr ese significado, y en caso de que no se pueda, pues entonces sí habremos de preferir la norma A, pero eso implica inaplicar, desde mi punto de vista, la norma B. Esto me parece muy curioso, porque esta discusión en realidad ya la tuvimos de alguna manera, o en otro modo, la hemos tenido en relación con el control difuso en México, particularmente. En el año 2000, los que ya andamos pintando canas, lo recordaremos, estuvo esta contradicción de tesis entre el Pleno de la Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral. La Sala Superior pues andaba inaplicando normas en el sentido de que es la autoridad electoral y no sé qué. Y la Corte le dijo, no puedes hacerlo. Porque lo que estás haciendo es controlar la constitucionalidad de la ley ordinaria, y eso me toca a mí, no te toca a ti. Y el tribunal en aquel momento sostenía su posición en el sentido de que es que no estoy invalidando nada, ¿no? Estoy inaplicando, y esto es un ejercicio interpretativo. Esto es tan viejo como el mismo Marbury versus Madison, ¿no? En esa sentencia de 1803, Marshall escribió que es province and duty de los tribunales, es ámbito y deber de los tribunales decir lo que el derecho es. Decir, determinar cuál es la norma aplicable, determinar entre dos leyes que se contraponen cuál es la que debe regir el caso. Claro, en ese sentido, como dice muy bien Luisa, pues estaba re fácil. Bueno, en aquel tiempo no, pero hoy lo vemos facilísimo porque pues, la Constitución está arriba y la Constitución tiene que contraponerse a la ley, pero aquí no es tan fácil, ¿no? por esa situación. Pero ese es, digamos, este ha sido uno de los problemas
de las distintas perspectivas con el control difuso, que creo que se repite aquí. O sea, es una interpretación y a la vez es una suerte de control, de alguna manera. La inaplicación en el control difuso parte de la premisa y de una cuestión previamente resuelta de que la norma ordinaria es contraria a la Constitución y por tanto no debería ser válida, y por eso no estoy declarando que sea inválida, pero le privo de eficacia en este caso. Y en lo que implicaría en esta situación, el preferir la norma es decir que esta disposición del artículo constitucional es inconvencional y por eso, bueno, voy a preferir la otra, ¿no? Porque es contraria en algún sentido, de alguna manera, ¿no? Hay distintas modalidades de contrariedad, o sea, eso es lógica, es un aspecto lógico, o sea, de lógica formal. Hay distintas modalidades de contrariedad. Entonces, el caso es que se opone a la norma internacional y por eso voy a preferir esta última y voy a inaplicar la ley. Tiene razón Luisa en el sentido de que, digamos que habría sido una expresión más amable, decir preferible, es preferible aplicar, pero creo que eso no hace desaparecer la cuestión de inaplicación de la norma doméstica, que resultaría menos amplia frente al más amplio y más favorable derecho internacional, por ejemplo. Luisa. Solamente me quiero referir a este punto y ya con eso le dejo la palabra a Diana para no monopolizar. ¿Por qué insisto en no utilizar la palabra inaplicar? Porque en el contexto del derecho mexicano, o sea, post-2011, cuando hemos adoptado el control difuso, ¿cuándo utilizamos la palabra inaplicar? O sea, digamos... Con el control difuso. Decimos, a ver, en control concentrado, invalidas, porque es el objeto de control. Sí. En el control difuso, como no puedes invalidar, inaplicas. Pero ¿cuándo inaplicas? Cuando hay jerarquía. Y aquí no estamos hablando de normas jerárquicas, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de normas que tienen el mismo rango. O sea, por eso hablaba el ministro Gutiérrez Ortiz. Dice, bueno, a ver, o sea, ¿cuáles serían las técnicas tradicionales de resolver conflictos entre normas, ¿no? Especialidad, lex posteriori, ¿no? O sea, entre normas del mismo nivel. Lo que es que no las podemos utilizar aquí porque el control constitucional tiene una lógica distinta. Entonces, yo creo que la palabra inaplicar no es apropiada porque ya tenemos un uso de esa locución en México, que es en control difuso. Y efectivamente tiene que ver con jerarquía. Aquí no es jerarquía. Aquí es definir cuál es la norma aplicable con el foco del 29. Entonces, o sea, parece que es una cuestión menor, pero no lo es, porque de inaplicar saltamos a invalidar, o sea, digamos, en la discusión pública, y de ahí saltamos a el gobierno de los jueces, Sodoma y Gomorra. Claro. Adi. Sí, justamente creo que retomando un poco y estoy completamente de acuerdo con lo que mencionan Luisa y Rubén, que comparten el panel conmigo, creo que vale la pena rescatar la última intervención que tuvo pues, el ministro presidente, que creo que un poco lo que quiso decir fue justamente lo que estamos mencionando. Él refiere que a su juicio, pues todas las percepciones de los ministros que intervinieron antes que él, pues parten de un constitucionalismo clásico, lo mencionó y dijo que estábamos dejando pues fuera la construcción de un parámetro de regularidad constitucional en el sentido amplio que existe desde el año 2011 y que está justamente basado en el artículo primero constitucional. Está interesante lo que está planteando porque él dice, haciendo esta labor de interpretación, o sea, él dice, la Suprema Corte sí tenemos la facultad de interpretar estas normas con base justamente que nos los da el Poder Constituyente, o sea, porque se acuerdan que nos estábamos atorando en la parte de no tenemos facultad porque no somos el Poder Constituyente, entonces nosotros ni siquiera entremos de esa discusión, todo el tema de hablar de la inaplicación es porque no tenían como justamente no tienen esa facultad, y él le da la vuelta de manera muy interesante y dice, justamente lo que está mencionando Luisa, hay una voz, los incluyen
el primero, el 19, los tratados internacionales, no hay jerarquía, todos estamos por igual. Y la parte interesante que dice, si tú dejaras, o sea, si tú no aplicas el 19 constitucional, en realidad también dejas de aplicar el primero, porque lo que dice el primero en una interpretación lo que te dice es que el mismo poder constituyente le está dando la facultad de interpretar con la misma jerarquía a la Suprema Corte, pues si se debe de o no aplicar un derecho, y aquí dice propone, o sea, lo que dice el ministro Saliba propone construir un parámetro de regularidad constitucional con base en el principio de pro persona y utilizar todas las normas que sean más benéficas en términos de los derechos humanos y que pues justamente independientemente de dónde vienen, que todas tengan la misma jerarquía. Y entonces aquí lo más interesante es que no solamente la Corte tiene la atribución para interpretar armónicamente la Constitución entendida en el sentido muy amplio, sino que está obligada a hacerlo y de privilegiar justamente la interpretación más benéfica en términos de los derechos humanos, o sea, aplicar el primero, que es un poco lo que estabas diciendo tú, Luisa. Y aquí la parte muy interesante es que la discusión que empieza como inicial de pues desapegarse de esta, ¿cómo se llama?, de esta interpretación de contradicción de tesis del famoso 293, él dice, ni siquiera nos tenemos que romper como con esa tendencia del 293, porque si interpretamos el 293 en el sentido de que no hay jerarquía entre normas, entonces no tendríamos que entrarle como esa discusión. O sea, al contrario, sería, hay dos normas, no están conflictuadas, sino el primero constitucional me está obligando a mí, o sea, me da la facultad el constituyente de interpretar de una manera muy armónica y amplia la aplicación de ciertas normas. Y entonces a mí me parece una solución increíble porque en realidad no estamos compitiendo entre normas ni internacionales ni constitucionales y solamente se reduce a lo que ya habíamos mencionado anterior, a un tema de interpretación. Ahora, si me permiten, en mi impresión, esta reflexión y la que se está dando en la Corte y en el foro tiene que ver con un asunto, vamos a decirlo, políticamente expuesto, políticamente sensible, que es la prisión preventiva en relación con la política criminal de la administración. Pero técnicamente no es novedoso. Rubén mencionaba ya ahí algún caso en donde se llegó a esta determinación. Mencionó otro que tiene que ver con Yucatán, la cuestión de trabajos en favor de la comunidad, y que a propósito de una ley del estado de Yucatán, se dijo que los trabajos en favor de la comunidad previstos en la ley implicaban un trabajo forzado y por lo tanto, dado que en el Tratado Internacional sobre Trabajos Forzados estaba prohibido, a pesar de que el 21 Constitucional permite los trabajos en favor de la comunidad, entonces, sin decirlo, pero se llegó a la prevalencia, si ustedes lo quieren, a la preferencia, o bien a la desaplicación del 21 Constitucional. Pero en un escenario de discusión mediático distinto, más bien sin presencia mediática, y eso lleva a que se haya ya resuelto casos previos, técnicamente similares, con insuficiente reflexión. Ahora nos presentamos con un caso políticamente y mediáticamente expuesto, y creo que eso nos está permitiendo tener una reflexión más detenida y más profunda, pero también estamos observando ciertos sesgos. Pareciera ser que algunos ministros tienen esta idea de enfrentar el problema como si enfrentaran un problema de constitucionalidad, de una norma sublegal o legal con la Constitución, y por supuesto estamos viendo que esto tiene peculiaridades propias, ¿no? Y eso nos lleva también a examinar las formas o los métodos de atención de normas constitucionales que pugnan, que tienen un choque, que tienen una colisión, en donde parecería ser que es la Constitución contra sí misma, ¿no? Bueno, se nos ha pasado el tiempo como agua, y me gustaría aprovechar los últimos minutos de esta sesión por si ustedes tienen por ahí alguna inquietud derivada de las preguntas de nuestros acompañantes en el auditorio, que la verdad hemos roto récord de asistentes, o bien reflexiones de aquello que les parece importante
quiero hacer un ejercicio como de imagínense ustedes la dificultad que ahora tendría la ponencia del ministro Luis María, o bien las alternativas posibles para poder generar consensos. En fin, y quien quiera tomar la palabra, adelante. Ustedes levantan la mano o simplemente tomen la palabra. Bueno, yo quisiera expresar unas últimas ideas y dejar la última palabra a mis compañeras y amigas del panel. Coincido con Adriana, con que el párrafo segundo del artículo primero es una fórmula genial, es estupenda, inspirada en el artículo 10.2 de la Constitución Española, pero lo supera por mucho, porque precisamente logra que el pro persona sea ese elemento de articulación que ya se había sostenido incluso antes de la reforma de 2011, como un elemento para, bueno, aquí tenemos este tema de los derechos internacionales y esto, ¿y cómo le hacemos? Pues vamos a usar el pro persona, y lo había hecho algún colegiado antes de la reforma. Pero esto lo institucionaliza, lo pone en blanco y negro y usa una fórmula que para mí me parece por mucho mejor de la original primigenia española. Haremos otra discusión con la Academia Mexicana de la Lengua, con Luisa, para ver si corresponde preferir o inaplicar o no sé qué. Yo me quedo con esta idea. Creo que aún en los criterios y en la interpretación de la ley ordinaria procede la inaplicación, este binomio de correlativos inaplicación-preferencia. En el criterio lex specialis, al interpretar la ley de instituciones de crédito, cuando decimos, esta es la regla que rige a los bancos, pero esta regla rige a los bancos azules, ¿no? Entonces, al aplicar la ley especial, estamos dejando de aplicar, aunque prefiramos la primera regla, aunque prefiramos la segunda. Pero creo que la Academia Mexicana de la Lengua será un mejor foro para esa discusión, pero creo que coincidimos esencialmente en que, en efecto, los tres coincidimos en esta idea esencial de que, en efecto, nuestro sistema es un sistema genial por ese segundo párrafo del artículo primero constitucional que nos permite esa fluidez. Si no existiera, tendríamos muchísimos problemas, ¿no? O sería más fácil la resolución porque simplemente aplica la Constitución y no hay nada que hacer, ¿no? Pero nos mete en muchos problemas. Y también creo que nos mete en muchos problemas la famosa expresión de restricciones expresas de la 293. Creo que hay un discurso sin 293 y ya ha habido un discurso con 293. El punto clave de este discurso para la 293 ha sido, pues, primero definamos qué es una restricción expresa. Empecemos por ahí, porque nadie ha tenido la gentileza de decirnos que es una restricción expresa, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Desde el principio. Y en ese sentido, si nos pensamos que expresa es la que está mencionada en la Constitución, entonces restringamos la libertad de expresión como nos parezca y anches Castilla y vamos, porque como dice el artículo 6º constitucional que por razones de orden público se puede restringir la libertad de expresión, pues ya está, ¿no? O por la moral, ¿no? Entonces ya estuvo, no podemos restringir algo. Podemos restringirla sin más porque esa es una restricción expresa y no nos importa que haya dicho la Convención Americana o la Corte Interamericana y esas gentes, ¿no? En fin, y el derecho a gentes en general. Yo tengo un concepto, y he sostenido un concepto muy estricto y estrecho de restricción expresa, señalando que en la Corte debió hablar en realidad de una restricción específica, una restricción que pudiera ser subsumible y demás. Esto importa el concepto del margen de apreciación nacional y una serie de cosas que ya es muy complejo meternos ahorita. Pero para este caso en particular, ¿cuál creo yo que sería la mejor solución? Yo pienso esto. El artículo primero, párrafo segundo, nos permite esa bisagra para articularnos con el derecho internacional de los derechos humanos, en ciertas condiciones, ¿no? Pero nos permite eso. Y en efecto, aunque sea inaplicar, nosotros preferimos la norma más protectora, aunque sea del derecho internacional. Y elegir esa norma protectora es, como ya señalé, province and duty, ámbito y deber. Adriana lo mencionó con alguna otra fórmula, de los tribunales al momento de resolver los casos. Y eso podría ser la Corte en este momento, e inaplicar o preferir, como sea.
a favor de la libertad y no tener una prisión preventiva automática. Pero creo que también es parte de la labor de un tribunal constitucional ejercer con prudencia sus facultades. Estamos en una situación en que tenemos una muy precisa disposición, ni siquiera considero que se trate de una restricción específica, porque mucho del contenido del 19 constitucional lo llena el legislador, y este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuáles son los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad? Los que diga el legislador. Entonces, esa restricción no la hizo el constituyente, la hará el legislador o la ha hecho el legislador, ¿no? Entonces, esto... bueno, tenemos pero es una disposición más o menos específica. ¿Contra qué norma internacional se contrapone esta restricción? Yo veo el artículo 7.3 a la libertad personal. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. La prisión preventiva oficiosa me parece automática, me parece arbitraria, porque es suprainclusiva. O sea, mete en el mismo saco a todos sin importar cuál es el grado de convicción que pueda haber, porque el estándar es bajo, el estándar de prueba es bajo, pero podría haber un caudal probatorio muy alto, no lo sé, ¿no? Las circunstancias personales, las mil y un cosas que se tienen que considerar en estos casos tan delicados. A mí me parece superinclusiva, me parece innecesario, desproporcionada, y por eso yo preferiría el artículo de la Convención Americana en ese sentido. Pero el contenido de esta arbitrariedad la da la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y esta, que a mí me parece muy importante, pero al fin y al cabo soft law, la observación general número 35 del Comité de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, digamos que tiene un sustento más débil, y eso dificulta mucho esta situación. Por otra parte, estamos también ante un determinado contexto de la importancia en la política pública y en el contexto que está teniendo el país en este momento de lo que implica la prisión preventiva oficiosa. Y por eso yo me inclinaría, aunque reconocería la facultad que tiene la Suprema Corte, al menos en este momento, para preferir, y sin meterme en modalidades y otras implicaciones, de preferir la norma internacional. Creo que una salida muy inteligente ha sido la del ministro González Alcántara Carranca, ¿no? Ha interpretado al mínimo posible el 19 constitucional, descafeína el 19 constitucional, y queda en una situación prácticamente similar a la que si lo inaplicáramos o prefiriéramos la aplicación de otra disposición, casi similar, casi igual. Pero la diferencia en el contexto es muy importante. El efecto es el mismo, pero la Corte no tocó un cabello al texto constitucional. Ahí está. Nadie inaplicó, ni nadie está invalidando, ni nadie está, no sé, quitando o haciendo caso omiso del texto constitucional. Y creo que eso es muy importante, porque mantiene una autocontención del tribunal, el que le da legitimidad. Llega al mismo efecto que creo que todos queremos, ¿no? De salvaguardar la libertad de las personas. Y con esto respondo una pregunta que en Twitter nos hizo el profesor Roldán Hopa. ¿Cuál de los artículos se va a inaplicar o preferir? El artículo primero constitucional y el 19. ¿Qué tal si aplicamos los dos y preferimos los dos de esta manera, ¿no? Con esto cierro mi intervención y les agradezco. Muchas gracias, Rubén. Adi. Ya, rapidísimo en la misma línea, porque mi comentario de clausura iba por allá. Yo la verdad creo o veo poco probable que se logre la mayoría para inaplicar el 19 constitucional, a menos pues de que se cambien las posturas iniciales o se clarifique o empaten posturas. A mí, ¿por qué? Y justo voy a retomar un poco lo que estaba platicando Rubén, porque se necesitaría que algunos de los ministros están viendo este ejercicio interpretativo como un proceso independiente a la inaplicación, y hay algunos que no, que están interpretando esta inaplicación como la invalidez de la que veníamos hablando. Entonces, pues tenemos que esperar, yo creo que al jueves, a una votación, a ver si se logran entender para juntar los votos, lo cual
va a estar muy interesante. Coincido completamente con que la propuesta de Carranca era muy buena. Lo único que veo es que pues, no se trasladó justamente esto a los resolutivos, y pues esto es importante porque ahora su votación debe ser en contra no solo de las consideraciones y de la metodología, sino también en contra del sentido y la resolución del proyecto, lo cual hace un poco más difícil. Y vuelvo nada más rápido a decir que yo creo que la salida a Saldívar creo que se malinterpretó el que quiso salvaguardar, o en su intento fallido de salvaguardar el 293. A mí me parece que lo hace súper bien como para no despegarse pues de la tendencia interpretativa que ya venía de aplicación, y que retoma muy bien lo que habíamos hablado del primero constitucional, o sea, aplicar los dos, y que sí tenemos sí se tiene la facultad justamente desplegada por el propio constituyente, en el que le dice interpreta de la manera que más salvaguarda los derechos de los ciudadanos. Y yo dejaría ahí mi intervención. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Yo creo que en la Corte hay una discusión sobre si en la interpretación conforme se refleja en los resolutivos o no. Tradicionalmente no se refleja en los resolutivos porque no estás invalidando. Entonces, en sentido estricto, el proyecto que replantea el ministro Luis María Aguilar, creo que en los resolutivos tendría que decir se invalidan los artículos que son la materia de control. O sea, sí. Porque además el 19 no es materia de control. O sea, digamos, esto es lo que de repente generaba toda la problemática de entonces vamos a controlar la Constitución. Entonces, primer tema, pues el 19 no es materia de control, es materia de interpretación. La materia de control son los artículos legales, ¿los vamos a declarar inconstitucionales? Sí. Y la razón para declararlos inconstitucionales es distinta de la lectura de interpretación conforme que se haría de conformidad con la idea del ministro González Alcántara. O sea, ¿por qué estarías invalidando los artículos tildados inconstitucionales? Porque no actualizan la categoría constitucional de seguridad nacional, los delitos fiscales. Entonces, es un problema, los invalidas. Segundo problema, oye, vamos a repensar la 293, vamos a ver cómo interpretamos el 19 a la luz del primero, a la luz del otro. Bueno, es otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me parece que sería una buena opción del proyecto llevar aquí a un consenso y decir de entre dos significados posibles, uno que absolutamente derroca la presunción de inocencia y otro que no, o sea que es, digo, dado el catálogo que ya tenemos ahorita constitucional, son básicamente todos los delitos, pues vamos a hacer que el 19 se entienda como la prisión preventiva normal, en la que tenga que justificarse. Y esto, nada más por concluir, es bien importante, y preguntaban aquí de la realidad social, si no, o sea, es bien importante entender que no estamos bajo esta idea de la impunidad. O sea, pensar que todas las personas que se sujeten a proceso deben de estar en prisión preventiva oficiosa porque ya son criminales, es precisamente tener los lentes donde estamos negando la presunción de inocencia. Y nos podrá parecer desde un punto de vista externo, decir, bueno, todos los delincuentes se merecen estar en la cárcel, que nadie esté en las calles. Oigan, hoy en día México es la capital mundial de la pornografía infantil. Y uno precisamente de los delitos que están en previsión preventiva oficiosa es violación de menores. Y somos capital de pornografía infantil. O sea, creo que lo que nos toca realmente como sociedad es pensar el punitivismo. Entender que ni el punitivismo ni la militarización son soluciones a los problemas que tenemos, que es una cosa muchísimo más compleja. Y lo que de verdad tenemos que hacer es ponernos en los zapatos de una persona que está sujeta a un proceso penal. Y pensar que te gustaría a ti que con una prueba mínima el Ministerio Público pueda llevarte a juicio y que te pases, como el caso de la Corte Interamericana, 17 años en la cárcel sin ser condenado. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y no es una pregunta de tecnicismos. Tenemos que pensar que lo importante es que una vez que el Estado mexicano firma un tratado internacional
que nos otorga más derechos, nuestra labor es defender esos derechos y no aceptar restricciones. Yo con eso me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Pues muchas gracias, Luisa, Adi, Rubén, por la aceptación de estar aquí con nosotros en esta reflexión, en esta discusión. Creo que nos ha permitido profundizar y conocer con mayor detenimiento los problemas, y no solamente jurídicos, sino sociales, como lo reafirmó. Y pues a todos ustedes que nos acompañaron en esta sesión muy rica, muchísimas gracias, que tengan muy buena noche, y si van a la manifestación contra la militarización, por ahí nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias.